se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera, después fueron campo afuera. 12:51 minutos, continuamos en ¿Y vos qué pensás? Por Radio Tortuga 92.9. Ahora sí estamos presentando A vaciarnos la cesera. al politólogo Aurelio Argañarás con su columna de los sábados, hoy titulada ¿Cómo podríamos superar la grieta? Hola Aurelio, buen día. ¿Cómo estás? Buen día, María Inés, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Bueno, ¿comenzamos? ¿Cómo no? En los encuentros que ha tenido el gobernador Schiaretti en los últimos tiempos con dirigentes de Juntos por el Cambio, se ha manoseado el tema de, y no es la primera vez, por supuesto, ni va a ser la última, el tema de superar la grieta. Lustó, Manes, Schiaretti han querido transmitir al público el mensaje de que si están dialogando es con la intención de superar la grieta y de unir a los argentinos. Sí. Y por supuesto, semejante discurso siempre cae bien. Claro, sí. Pero se trata de un discurso absolutamente mentiroso y que además en realidad ni siquiera explica qué es lo que están haciendo unos y otros en estos encuentros. En el caso de Schiaretti, es evidente que siguiendo algo que ya es casi una tradición en el PJ cordobés, volcado al neoliberalismo que vemos hace 20 años, la cuestión está planteada como una táctica destinada a dividir a la oposición, a confundir al público y a crear las condiciones para lo que realmente le interesa más en el mundo al schiarettismo o al cordobesismo, que es conservar el gobierno de la provincia. Todas las promesas de incursión en la política nacional que han surgido en los últimos años como producto de que Schiaretti no puede ser reelegido, si bien no indican que no pueda existir al final alguna clase de proyección del actual gobernador al escenario nacional, que por otra parte ya lo tuvo cuando todavía se hablaba en el 2015 de la famosa Avenida del Medio. Hubo encuentros entre Pichetto, Schiaretti, Urtubey y Massa inicialmente, que tenían como propósito generar una especie de tercera alternativa para enfrentar por un lado al kirchnerismo y por otro a Juntos por el Cambio, dividiendo el campo de lo que podían ser las fuerzas nacionales. Eso sabemos que no resultó, y sabemos que finalmente el Frente de Todos se constituyó y que ganó las elecciones, pero la tentativa existió. Pero cuando se aproximan elecciones provinciales, como ocurre en este momento, el foco principal está puesto en llevar adelante una táctica que confunda a la opinión pública, que divida fuerzas en el campo enemigo. Sabemos que los encuentros de Schiaretti con figuras nacionales de Juntos por el Cambio irritan profundamente a los exponentes locales de Juntos por el Cambio, como Juez, de Loredo, Mestre y compañía, que se encuentran con el hecho de que estos dirigentes nacionales de Juntos por el Cambio, de alguna manera, en esas reuniones, lo presentan a Schiaretti como parte del campo que ellos representan, del mundo que ellos representan, de la
actitud ante los problemas del país que ellos representan, y no lo hacen, por otra parte, en ese sentido, tergiversando las cosas, porque sabemos perfectamente que hay una conciencia perfecta entre las posiciones que asume el gobierno de Córdoba, el cordobesismo, con relación a los grandes problemas del país, a tal punto de que es un claro opositor al gobierno nacional desde que se instaló en el 2019. Entonces la coincidencia es una coincidencia de fondo entre unos y otros, y en realidad la disputa provincial aparece como una disputa desleída en sus contenidos, porque disputan un territorio de poder prácticamente con el mismo programa. Pero a mí me interesa particularmente señalar que el hecho de que cuando hablamos de la grieta, porque la mención de este tema, el tema de la grieta, alude a un problema muy profundo de la sociedad argentina. Entonces, todo lo que sea un macaneo electoralista y barato con relación a esto, creo que debe ser esclarecido para impedir que el tema se bastardee. La grieta no tiene que ver, como parecieron querer que se entienda estos señores, con alguna cuestión referida a la amabilidad en el trato, a la falta de diálogo o a alguna clase de predisposición agresiva de alguna porción de la sociedad argentina. En realidad, lo primero que llama la atención, si fuese así el asunto, es que de parte de los visitantes de Schiaretti, habría que empezar por preguntarles si están a favor de los buenos modales y de un lenguaje de concordia. ¿Qué hacen al lado de la doctora Carrió? Que en realidad no deja títere con cabeza, aún en el propio campo en el cual ella está situada. Y en el caso de Schiaretti, la verdad que sus mensajes reiterados en los últimos tiempos de que el gobierno nacional le saque el pie de encima al campo, la verdad que no muestran una predisposición a un diálogo amable, sino más bien un lenguaje de trinchera oligárquica muy jodido, que no se diferencia para nada del mensaje de Macri, de Patricia Bullrich y compañía. Pero en realidad el problema de la grieta merece un análisis histórico muy importante, porque la grieta es un problema que en realidad implica a la sociedad argentina profundamente, está instalada en la sociedad argentina, está instalada incluso, y eso lo ha dicho, no voy a ser de ninguna manera el primero que lo digo, incluso en las familias y los círculos de amistades, a tal punto que hay gente que en determinado tipo de reuniones sociales o familiares evita la política para conservar las buenas relaciones de amistad o de orden familiar que pretende cuidar. Pero por supuesto que eso no explica cómo hemos llegado a la grieta. Algunos analistas han pretendido ver en la grieta, tal como la conocemos hoy, una especie de reafirmación o de versión actualizada de lo que sería una división de la sociedad argentina de siempre.
En ese caso se habla de morenistas y saavedristas, federales y unitarios, porteños y provincianos, ¿no? Diciendo que este país siempre ha estado dividido. Y es verdad, pero no, la división no ha tenido siempre el mismo carácter ni el mismo sentido. A veces ha sido tan violenta como la actual, pero no ha tenido siempre los rasgos de irracionalidad y de imposibilidad incluso de llevar adelante una polémica sobre los temas implicados en las posiciones contrarias de los bandos, porque en realidad el pensamiento, la reflexión, el análisis crítico ha sido sustituido por una especie de embanderamientos ciegos, donde por un lado se puede llegar al extremo de tratar a los votantes de Macri de globoludos y por otro, desde el bando de Juntos por el Cambio, de estigmatizar como tontos, como bobos, como gente despreciable a los partidarios de Cristina Fernández de Kirchner, del kirchnerismo o del peronismo en general. En ese sentido, es verdad que en la grieta actual cumple un rol importante el antiperonismo tradicional. Y en ese sentido se podría decir, sí, que hay componentes que son los de siempre. Pero esa versión omite considerar que ha habido en las últimas décadas situaciones históricas en las cuales esta situación no se planteaba en esos términos. Cuando se plantea en esos términos, actualmente, la interpretación, se ignora cosas como, por ejemplo, el abrazo Perón-Balbín. Sí. Se ignora cosas como, por ejemplo, que en Semana Santa, durante el gobierno de Alfonsín, el gobierno contó con el respaldo del movimiento obrero y prácticamente de la totalidad del peronismo. Y se olvida, ya pasando a menciones o a ejemplos menos altruistas, más terribles y fatídicos para el país, se olvida la concordia que reinaba entre los grandes partidos nacionales, particularmente la UCR y el Partido Peronista, durante la década menemista. Concordia para obedecer, concordia de los aparatos y de las cúpulas dirigentes de ambos partidos para, en lugar de representar los intereses nacionales y populares, seguir a pie juntillas las indicaciones de los centros financieros internacionales, del establecimiento local y particularmente el FMI, que estaba permanentemente presente en el país, prácticamente gobernándolo. Se llegó incluso en esa época a proponer que el país tuviera directamente un gobierno extranjero. Entonces, la grieta no es un fenómeno eterno que no merezca un análisis circunstanciado de qué es lo que la alimentó en los últimos tiempos. En el 2001, por ejemplo, en la crisis del 2001, más que una grieta dentro de las grandes mayorías nacionales y populares, lo que se advirtió es una especie de unanimidad de las clases medias, de los trabajadores, de los desocupados, en levantar el grito de que se vayan todos.
no había en ese momento una facción que defendiera el orden que venía prevaleciendo desde la década del 90 y en algún sentido desde 1983 o desde 1976 cuando se instaló el proceso, porque las políticas económicas que se siguieron durante el curso de los gobiernos democráticos hasta el 2001 seguía prácticamente los mismos lineamientos que habían sido establecidos por el proceso, y en algún sentido hubo hasta algunos que no cambiaron nunca, como que sigue vigente la Ley de Inversiones Extranjeras y la Ley de Entidades Financieras de Martínez de Hoz. Pero ese momento, por ejemplo, que creo que merece recordarse del ciclo posterior al 2001, nos muestra momentos en los cuales en los comienzos del gobierno de Néstor Kirchner, los índices de aprobación del presidente Kirchner andaban en el 80 o el 70%. Entonces no se puede hablar en ese periodo de grieta. Inclusive en las zonas rurales de la Pampa Húmeda, que posteriormente fueron tan adversas al kirchnerismo, el kirchnerismo ganaba las elecciones. Entonces creo que caracterizar la grieta exige, por un lado señalar problemas estructurales de la sociedad argentina. Por otro, hacer un sincero reconocimiento de que, y un claro reconocimiento de que nuestros conciudadanos vienen padeciendo frustración tras frustración desde 1955 en adelante. Ni siquiera nuestros adversarios, digo claramente situados en el lugar de un analista, pero de un analista que milita en el Movimiento Nacional y Popular, ni siquiera nuestros adversarios, los antiperonistas, fueron satisfechos por el golpe militar de 1955 y la política que llevó adelante. Recibieron la Revolución Libertadora con la esperanza de que con la desaparición de lo que en ese momento se llamaba el tirano prófugo, el país entraba de nuevo en el reino de las maravillas. Y no fue así. La promesa que las fuerzas oligárquicas hicieron en 1955 frustró rápidamente a la gran mayoría de las clases medias del país. Por supuesto que fue mucho más dura para la clase obrera, que vio perdidas muchas de las condiciones de las cuales había gozado durante el régimen peronista. Toda una situación de tentativas de gobierno limitados y originados en la proscripción del peronismo, Frondizi, Ilia, terminaron frustrando las expectativas, desgastados y sin dar satisfacción a ninguno de los problemas que tenía pendiente la sociedad argentina. Tampoco lo hicieron, por supuesto, los gobiernos militares. Y el gobierno del peronismo, en la década del 70, con el retorno de Perón y su rápida desaparición, fue también una enorme frustración después de haber concitado una gigantesca expectativa que explica el hecho de que al retorno de Perón en Ezeiza fueron a recibirlo entre 2 y 3 millones de personas. Entonces, este es un país con una población que mira con un profundo
profundo escepticismo y una especie de, a veces escondido, a veces inconsciente y a veces manifiesto, rechazo, porque nuestros ciudadanos no gozan desde hace muchísimos años de una situación que les permite planificar la vida, que les permita pensar que acá el esfuerzo va a recibir alguna clase de premio, que le permita construir un futuro estable, más o menos previsible, y entonces el desencanto con nuestras direcciones políticas y con nuestras instituciones, además, el descrédito de la justicia es mayúsculo, la fama de nuestros empresarios es muy mala en el seno de Argentina. Acá no tenemos un culto de los grandes empresarios como el que pudo en algún momento concitar en los Estados Unidos Henry Ford. Entonces, por otra parte, la estructura social muestra una fragmentación muy profunda con desigualdades crecientes, con un 40% de argentinos que están debajo de la línea de la pobreza, con otros que se esconden en countries para no estar sometidos a los que ellos consideran una situación de inseguridad. Entonces, ese descalabro de la sociedad argentina, la pérdida que ha sufrido de lo que fue durante muchos años, muchas décadas, diría yo, una estructura socialmente muy democrática, donde nuestros hijos se mezclaban con los de todas las clases sociales en los colegios públicos, donde no había una educación de primera y una de deficiente para el resto del pueblo, donde las clases sociales, por supuesto que existían diferenciaciones, pero no diferenciaciones que transformaran a cada sector en una especie de gueto, o lo invitaran a vivir en una especie de gueto, o ser colocados en un estado de marginalidad respecto del resto de la sociedad. Las villas durante muchos años fueron lugares de tránsito para gente que llegaba del campo, buscaba y encontraba su primer empleo urbano, y cuando lo encontraba y se empezaba a asimilar a nuestras ciudades, construía su casita. Todo eso es parte del pasado y tenemos una sociedad frustrada, enojada contra nuestro sistema político, de alguna manera rechazando al conjunto del sistema político, aunque tome una porción, que yo diría que son porciones minoritarias, tomen partido por unos o por otros, y entonces superar la grieta termina siendo un desafío mayúsculo que solamente se puede llevar adelante exitosamente con una política de reconstrucción del tejido productivo y del tejido social y cultural argentino. Por todas estas razones que yo no es la primera vez que planteo ni en esta radio ni en otros ámbitos, tengo incluso una nota escrita sobre el tema que se llama Los orígenes de la grieta. Por todas estas razones es más bien indignante ver que se bastardee el tema y se lo manosee como una especie de promesa electoral que carece de consistencia. Bueno, Aurelio, esto es lo que quería decir hoy, María Inés. Bueno, muy interesante como siempre. Un abrazo, Aurelio, gracias.
Gracias, hasta el sábado que viene. Peones tilingos y perdedores que no distinguen errores ni entran en la discusión pensando que la nación es asunto de doctores.